Buenas tardes. Es un honor y una gran responsabilidad como investigadora estar en esta reunión inaugural de las comisiones que tratarán los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo. Quiero agradecer esta oportunidad y la atención que hoy nos prestan las señoras senadoras y los señores senadores. La ciudadanía espera con entusiasmo este debate, así como lo hizo con el ocurrido en la Cámara de Diputados. También esperamos que lo guíen los principios democráticos y de la equidad social. El propósito de mi presentación hoy es compartir algunos datos de la situación del aborto en nuestro país que han sido discutidos en diferentes instancias en este debate y responder con evidencias a dos de las preguntas que han surgido con frecuencia. Argentina es un país atípico en la región latinoamericana. El aborto es la primera causa individual de muerte materna. Las muertes maternas son aquellas muertes de mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio por causas que están relacionadas con el periodo reproductivo. La proporción de muertes maternas por aborto en 2016 fue del 18%. Esto significa que 2 de cada 10 mujeres fallecidas durante la gestación o en los 42 días siguientes a la finalización del embarazo falleció por un aborto. Es así que desde la democracia a la fecha, como ya lo dijeron otros ponentes, 3.030 mujeres fallecieron por aborto en la Argentina. Se ha esgrimido durante el debate que no todas estas muertes son por abortos inseguros. Por un lado, la clandestinidad atenta contra una medición precisa del fenómeno. Por otro, como epidemióloga les digo, hagamos estas consideraciones seriamente, con estudios y series de tiempo, aún en la estimación conservadora de que en 2016 fueran 31 y no 43. ¿Alguien puede negar el dramatismo reflejado en las noticias de estos días? El 6 de julio, hace unos días atrás, en Goya, en Corrientes, murió una mujer de 25 años con 2 hijos. No podemos negar que es una aberración cuando se trata de mujeres sanas, jóvenes que hubieran seguido con su vida, sus proyectos, su trabajo, sus hijos y su familia de no haber mediado las complicaciones de un aborto inseguro. El aborto inseguro también afecta a la salud de las mujeres. Las últimas cifras disponibles corresponden al año 2013 e indican que 49.000 mujeres egresaron de hospitales públicos por aborto. La mitad de ellas tenían menos de 25 años. No tenemos datos agregados sobre la severidad de las complicaciones, los costos de la atención, los gastos que las familias afrontaron, cuántas quedaron con lesiones crónicas. Tampoco cuántos de esos eran abortos legales o podrían haber estado comprendidos dentro de las causales vigentes, pero por múltiples barreras, incluido el estigma, terminaron en una internación con el código de aborto sin especificar. Lo que sí podemos afirmar es que la prevención, en este caso la anticoncepción y el aborto seguro, es siempre menos costosa que el tratamiento de una complicación. Hay sobrados ejemplos documentados. No lo dudaríamos en el caso de una vacuna, aun si la enfermedad fuera poco frecuente. En estos 2 últimos meses hemos discutido sobre la seguridad del aborto con medicamentos, de los procedimientos quirúrgicos y de sus potenciales complicaciones. Los embarazos pueden interrumpirse de manera segura. La tecnología está disponible, tenemos opciones. Sin embargo, la evidencia muestra que las restricciones y la ilegalidad tejen una red de determinantes que potencia la inseguridad. Nos mata y nos enferma la falta de información sobre la seguridad de cada procedimiento. Cómo proceder si observamos un signo de alarma. Cómo sortear las demoras y dificultades para encontrar un profesional confiable. La amenaza de la denuncia policial. Las dilaciones que terminan aumentando las semanas de gestación. La exposición pública del caso. Los estudios y evaluaciones innecesarias. El maltrato y la información falsa y sesgada. Matan y enferman las condiciones de la gestión de la interrupción cuando ocurren en contextos de restricción y penalización. Este derrotero ha sido relevado y descrito en numerosos estudios realizados en nuestro país.
Fíjense cómo sintetiza un artículo reciente publicado en Lancet, la revista médica más prestigiosa a nivel global, escrito por Bela Ganatra y colaboradores, que analiza la situación del aborto y su seguridad en el mundo. El artículo señala que cuando se agrupa a los países de acuerdo a la situación de legalidad del aborto, la proporción de abortos inseguros es significativamente más alta en los países con leyes restrictivas que en los que tienen leyes más amplias. También, a lo largo de estos 2 meses de debate en la Cámara de Diputados, una y otra vez discutimos estas 2 preguntas. ¿La legalización disminuye las muertes maternas? ¿La legalización aumenta el número de abortos? Veamos cuáles son algunas de las respuestas posibles a estas preguntas. Este gráfico fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud y está incluido en la Guía de Aborto Seguro publicada en 2012. Ubica a cada país con un punto, que es el cruce entre la tasa de mortalidad materna por aborto, que es lo que está en el eje vertical, y las restricciones legales para el acceso al aborto, que es lo que está en el eje horizontal. El eje horizontal va desde bases legales extremadamente restrictivas, por ejemplo, para salvar la vida de la mujer, o ninguna base legal, al acceso al aborto por solicitud de la mujer, que está en el extremo. En el eje vertical, la escala de las tasas de mortalidad materna por aborto cada 100.000 nacidos vivos, que es como las medimos. Lo que pueden observar es que cuando los marcos normativos son restrictivos, las tasas de mortalidad materna son más altas. Ustedes verán la dispersión que se observa en este extremo del gráfico. A medida que el marco normativo comprende más causales, los países muestran tasas de mortalidad materna por aborto más bajas, que es lo que ustedes ven en el otro extremo. Entonces, la respuesta a esa pregunta es sí, la legalización disminuye la mortalidad materna. El sustento dado por la capacidad y rigurosidad de una institución como la Organización Mundial de la Salud y su Departamento de Reproducción Humana debería ser un reaseguro para considerar esta evidencia. Veamos ahora un caso concreto como es Uruguay. Esta tabla muestra la evolución de las muertes maternas en general y por aborto a lo largo de los años. Uruguay legalizó el aborto hasta la semana 12 a fines de 2012. Previo a eso, Uruguay tenía 9 o 6 muertes maternas por aborto por año. Esa fue su justificación para comenzar el trabajo en reducción de riesgos. A partir de 2013 y con la implementación de la ley, Uruguay tiene 1 o ninguna muerte materna por aborto y ninguna muerte en las mujeres que acceden a interrupciones voluntarias del embarazo. Nuevamente, la respuesta a la primera pregunta es sí, la legalización disminuye las muertes maternas. Para finalizar, pasemos ahora a la otra pregunta. ¿La legalización aumenta el número de abortos? La Ciudad de México legalizó el aborto por decisión de la mujer en 2007. Este gráfico muestra el número de casos atendidos por el programa de interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud. Las barras muestran año por año cuántas mujeres accedieron desde abril de 2007 hasta fines de 2015. ¿Cuántos abortos había antes en la Ciudad de México? No lo sabemos. Pero a medida que se tiene más información y se ofrecen servicios en más lugares, más mujeres acceden. A partir de 2013, sin embargo, se observa que el número de casos se estabiliza y comienza a disminuir, probablemente por mayor y mejor información y porque se cierra este círculo virtuoso que estamos buscando, el de atención y prevención mediante consejería y anticoncepción posaborto. Un ejemplo cercano, podemos decir, entonces, en base a este ejemplo, que la respuesta a la pregunta 2 es la legalización no aumenta el número de abortos, solo responde inicialmente a los servicios que se estaban buscando. Solo quise, en favor del tiempo, seleccionar un par de ejemplos, dado este escaso espacio del que disponemos. De todos modos, lo agradecemos y lo celebramos. Esperamos haber respondido y contribuido desarmando algunas de las presunciones que hacemos desde el sentido común, con evidencia científica sólida y disponible, la misma que debería acompañarnos para tomar las mejores decisiones de política posibles. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Senadora Elías de Pérez.
¿Contestas de acá? ¿Contestas de acá? Sí. Ah, sí, sí, no. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, doctora. 2 o 3 preguntas de lo que usted expuso. Primero, usted es de sedes, ¿verdad? Sí. Igual que le pregunté a la Fundación Huésped, le voy a preguntar si sede ha recibido, recibe o viene recibiendo aportes de la Planned Parenthood, porque los papeles que están en los reportes de la Planned Parenthood ponen los montos que han sido entregados tanto a la fundación o al centro de estudios al que usted pertenece, lo mismo que a la Fundación Huésped. Esa es la primera pregunta. La segunda, lo que informa Uruguay en el sitio del Ministerio de Salud de Uruguay muestra exactamente lo contrario a lo que usted dice. Aumentó la mortalidad materna luego de que legalizan el aborto y teniendo en 2012 una tasa de 10,4, ahora se fue a 17. Y por último, las certificaciones de defunción, usted es médico, ¿verdad? Sí. Bueno, los certificados de defunción son obligatorios, no es que son aleatorios. Y los certificados de defunción, según lo que consta en el Ministerio de Salud también de la Nación, los casos de defunción de muertes maternas en el último año que está registrado son 245 y de esas 245 son 43 por causa de aborto y dentro de las 43, 31 sí. Son las que se supone que pueden ser abortos causados, provocados. Complicaciones de aborto. Complicaciones de aborto, exactamente. Bueno. Esas serían las preguntas y me falta una más. Absolutamente. No sale en el audio, si puedes repetirla. La última pregunta. No. Está prendido, Hola, ahí está. El caso de Kayla Young, para los que no lo recuerdan, es una jovencita de 17 años del Maitem que queda embarazada, era capitana de su equipo de básquet, si no me equivoco, y va al hospital, accede a un aborto legal, a un aborto de los que están contemplados dentro de los protocolos, y muere a los 3 días. O sea, creo que ahí también el tema de la seguridad de lo que usted dice y lo que estaba explicando, creo que entran un poco en conflicto. Esas serían las preguntas, doctora. Sí, espero responder a todas y si no le pido por favor que me las recuerde. La primera es respecto de el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que es la organización en la que yo trabajo. Yo soy investigadora de CONICET, tengo mi sitio de investigación ahí. Recibe o no fondos de la International Planned Parenthood Federation. El CEDES es una institución académica que forma recursos humanos, que realiza investigación y que tiene más de 40 años en la Argentina. Todos nuestros donantes están en la página web, usted puede ir y consultarlos, no hay ningún inconveniente. Hemos recibido financiamiento de IPPF, lo hemos hecho a propósito de proyectos de investigación. Esos son fondos que se concursan, se entrega, digamos, bajo un protocolo, nosotros respondemos y se entrega el producto a esa institución y lo hacemos con IPPF, lo hemos hecho con la Organización Mundial de la Salud, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, digamos, en cada una de las competiciones abiertas que hay para proyectos y que son del campo particular de alguno de los investigadores de la institución, nos presentamos. Y si ese proyecto tiene la suficiente rigurosidad y solvencia del equipo, será aprobado por la institución. Si no, no. En ese sentido, digo, es absolutamente legítimo, nos parece, recibir...
Sí, pero digo, la respuesta es esa. Sí, hemos recibido financiamiento de esa organización como de muchas otras. La segunda que usted me decía es respecto de los certificados de defunción. Sí, yo lo que dije en particular me referí a las muertes maternas por aborto, por eso dije que en mi opinión, como epidemióloga, teníamos que hacer estudios. Yo he hecho y he participado de algunos de los estudios de muertes maternas en la Argentina, justamente mirando, por ejemplo, el subregistro de muertes maternas en distintas provincias, no solo por aborto, sino por todas las causas. Lo que hemos encontrado es que este país no tiene un subregistro sustantivo de muertes maternas, en particular con el aborto o con alguna de las otras causas. Y por eso me parece que la discusión respecto de que si son 43 muertes maternas por aborto o 31 por complicaciones de abortos inducidos resulta irrelevante, porque finalmente es la muerte absolutamente prevenible de una mujer joven y sana. La tercera pregunta, usted me preguntaba si estaba familiarizada con el caso de Kayla Jones. Sí, lo conozco, es un caso que está en este momento en la justicia. Creo que sería en realidad no corresponde que diga nada sobre ese caso, porque es un caso que está bajo investigación, donde está comprometido el dolor de una familia y el profesionalismo de un equipo de salud. Sí, habrá que ver si lo que la llevó a Kayla a la muerte es ese aborto. Digo, creo que eso es parte de la investigación y creo que no corresponde nuevamente que emita juicio sobre eso. Yo diría que las prácticas médicas todas tienen algún riesgo, algunas tienen más, otros tienen menos, pero en términos generales el aborto es una práctica segura, hecha por un personal capacitado y con la tecnología adecuada. Senadora Brizuela y Doria. Estamos acá. Ahí está. Ahí. Buenas tardes, gracias presidente. Buenas tardes, doctora. Usted en una entrevista en un medio nacional del 25 de marzo dijo que el comienzo de la vida no es un campo absolutamente consensuado. ¿Qué evidencia científica nos puede aportar usted para relativizar la certeza provista por la ciencia respecto del inicio de la vida en el momento de la concepción? Esa es una pregunta. La segunda, usted sabrá que la mortalidad materna en nuestro país en las últimas décadas ha verificado un pronunciado descenso por la aplicación, y falta muchísimo todavía, ¿no? Muchísimo, pero bueno, por la aplicación de medidas anticonceptivas, de la Ley de Educación Sexual Integral, sabiendo todo lo que falta todavía por hacer en ese caso. Pero frente a las 3.030 muertes por aborto desde el retorno de la democracia hasta ahora, contra las más de 2.000 y pico de muertes por otras causas, ¿cuál sería la necesidad sanitaria de legalizar el aborto? ¿Cómo se justifica que esta sea una cuestión prioritaria en materia de salud pública, siendo que tenemos 3.030? Aclaro que una muerte es una tragedia y una muerte es motivo de ocuparnos desde el Estado para que no exista, pero cuando se trata de políticas sanitarias, hay que tener en cuenta las estadísticas para establecer prioridades. Entonces, ¿cómo justifica que esto sea una prioridad frente a otras causas que generan claramente muchísimas más muertes que la del aborto? Bueno, respecto de la primera pregunta, es cierto que eso fue parte de una larga entrevista. A veces el hecho de que se cite un testimonio en particular saca de contexto cómo venía la conversación. Éramos 4 personas en esa entrevista. Lo que yo dije es que no hay consenso respecto del inicio de la vida humana, como si fuera un concepto taxativo.
Y creo que ese es el punto. Que hay vida, no lo discutimos. Me parece que es el inicio de la vida humana como persona y la ponderación de esa vida frente a la de una mujer que tiene su proyecto, que ya está inserta en la sociedad, que puede tener otros hijos, etc. Me refería a eso. Respecto de cómo ponderamos en salud pública la toma de decisión, por ejemplo, frente a un fenómeno de estas características, hay muchas maneras, hay distintas metodologías, pero podría decir brevemente que la gran ventaja que tiene prevenir una muerte por aborto es que es fácil y costo efectiva. Cuando nosotros pensamos, y eso no significa ponderar la importancia relativa de una mujer que tiene el riesgo de morirse por un aborto inseguro versus la importancia relativa de una mujer que puede morirse por un cáncer de mama, ¿sí? Lo que estoy diciendo es, la gran ventaja que tenemos con el aborto es con una medida costo efectiva como es el acceso al aborto seguro y que además cuesta poco en términos de la tecnología y de los recursos que hay que invertir en salud, prevenimos una muerte. Cuando vamos a prevenir el fallecimiento de una mujer que tiene cáncer de mama, hay que invertir en términos de salud muchísimo dinero. Entonces, yo puedo tomar esa decisión basada en que justamente porque puedo prevenir estas en el mínimo corto plazo, con una medida costo efectiva, lo hago, ¿sí? Y entonces puedo dedicar eventualmente recursos y menos costo social a atender otros problemas de salud. Esa es una manera de ponderar las decisiones de salud pública, que no digo que sea la única, obviamente. Una apreciación más, presidente. Si usted dice que, bueno, que no se discute, que hay vida, ¿no es muy alto entonces el costo que hay que pagar? Digamos, una vida por otra vida, o sea, no me termina de cerrar la ecuación. ¿Es más barato un medicamento, es más barato recurrir a, para evitar, y si hay vida, el costo sería la vida, ya no estamos hablando solo de términos, de cuestiones económicas, ¿no? En cuanto a costo, sino también el costo de esa otra vida. Pero, perdón, usted me estaba preguntando la decisión de salud pública cuando decidimos dedicar recursos a un problema de salud o a otro. Y ahora me está preguntando en relación a la primera pregunta, digo, no... Claro, estoy uniendo lo primero con lo segundo, ¿no? Porque dice, bueno, es más barato esto, es más barato atender... Es más barato en términos de prevención de la muerte de una mujer, eso fue lo que dije. Pero está el costo de la vida, o sea, si usted ratifica que hay vida, que no hay duda que hay vida, el costo, además del económico, sería también la vida. Pero no hablé de, hablé de costo económico cuando ponderamos una decisión de salud pública para trabajar en un tema como el aborto o en un tema como el cáncer de mama. Ahí ponderé los costos. Los costos de la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo son costos que pondera cada persona, en este caso la mujer o una persona con capacidad de gestación, respecto en parte de su vida personal, en parte de su vida familiar, en parte de su proyecto de vida, en parte con sus otros hijos. A eso me refiero. No estaba ponderando costos económicos de la segunda pregunta que usted me hizo respecto de la primera. No me gustaría que se malentienda eso. Gracias. Perfecto. Sí, senadora Verasay. Doctora, muchas gracias por habernos visitado. Yo le voy a invertir la pregunta porque ya que estamos hablando de costos, usted hizo una presentación del costo de la sanción de diputados, costo en materia de prevención, acaba de explicar bien el costo desde el punto de vista sanitario y uno como servidor público a la hora de tomar decisiones desde el Estado para garantizar uno u otro servicio. Se me vino a la cabeza la pregunta de mantener el sistema como está, la penalización del aborto como está hoy vigente, el costo. Esa es mi pregunta puntual. Gracias. Porque le pregunto esto porque a raíz del debate, para aclarar un poco más, se habla del costo de la nueva medida, pero no se habla del costo actual, intrínseco, actual, oculto, a raíz de la penalización, inclusive lo que absorbe el sistema sanitario por la clandestinidad del aborto que hoy es punible. Sí. Gracias. Digo, y
y siempre pensando que esa es una partecita de todos los costos, ¿no? Porque después están los costos para una familia que pierde un integrante productivo de ese núcleo familiar. Los costos sociales son muy importantes también para sostener a los hijos de esa mujer que falleció, etc. Pero pensando en los costos para el sistema de salud, hoy asumimos que no es costoso atender las complicaciones, porque no lo sabemos, porque no lo ponemos en evidencia. Una mujer que ingresa por una complicación puede ingresar por un día y eso significa una cama de hospital, probablemente un procedimiento quirúrgico, no siempre, antibióticos, atención médica, atención de enfermería. También podría ser que ingrese a terapia intensiva, algunas de todas, y lleva otros costos que son muchísimos más altos. Si nosotros miramos el mapa de los egresos por provincia, de lo que el sistema público tiene que cubrir hoy por las complicaciones, vemos el impacto que eso significa. Yo creo que justamente mirar solo el número de egresos oculta lo que significa, lo que le cuesta a un sistema público provincial, porque no sabemos nada del sistema de obras sociales y privados, ¿no? Por eso hablo del sistema público, sostener la atención de la complicación. Me encantaría poder hacer un estudio riguroso de costos en dos escenarios, hoy real, el de las complicaciones versus el escenario hipotético de la provisión del aborto legal, que es lo que han hecho otros países, lo hizo Colombia, lo hizo México, enfrentados a la misma situación que estamos hoy en la Argentina, esta decisión de legalizar o no. Y creo, me animaría a aventurar casi sin duda, que el costo va a ser menor si proveemos abortos legales. Muchas gracias, doctora Mariana Romero.